Con el fin de conocer la historia completa del universo, comprender la naturaleza de sus habitantes y velar la paz que permita su orden, los Kaioshin crearon una reliquia con forma de anillo capaz de otorgar el poder de viajar a lo largo del extenso tiempo. Sin embargo, su uso y cuidado quedaría encomendado solo entre ellos, previniendo, de tal forma, cayera en las manos de algún ser maligno o inconsciente, provocando una catástrofe al alterar los eventos de la historia. Por milenios, los Kaioshin navegarían con discreción y cautela en el tiempo, permitiéndose solo la facultad de observar para reflexionar y dar paso a sus mentes durante sus meditaciones, siempre velando por conservar el equilibrio, dando la libertad a los mortales de actuar bajo su criterio, preservando el orden de los sucesos. Los Kaioshin, adoctrinados en conservar la calma de sus pensamientos que los guíen a dominar la tolerancia y la paciencia de no intervenir en la historia salvo sea la paz universal amenazada, recurren con poca frecuencia a la reliquia, concediendo mayor valor a sus conciencias. No obstante, ante el desarrollo de los mortales y su indomable deseo de superación, un ser de gran intelecto desarrolla un dispositivo que le permite viajar en el tiempo. Contrario de los Kaioshin, dicho ser, sin dimensionar las repercusiones de sus actos, interviene en el curso natural de los hechos, dando origen al primer mundo paralelo con una alteración en su historia. Tal suceso no pasaría por desapercibido por los Kaioshin al percatarse de la creación de un nuevo anillo del tiempo, perteneciente al nuevo mundo paralelo que se originó. No obstante, cumpliendo con sus ideales, deciden permanecer ajenos, puesto que la existencia del universo no se veía comprometida. Sin embargo, mucho tiempo después, lo indeseado acontecería por causa de los malignos pensamientos de un joven Shinjin de nombre Samas, y el nublado juicio por causa de su aprecio por parte de su mentor, el supremo Kaiosama Wowas, ambos pertenecientes al universo 10. Debido a su gran potencial demostrado con constancia, Samas, quien era Kaio del norte de su universo, fue propuesto a aprendiz de Kaioshin por parte de Wowas. Durante su cargo de Kaio del norte, Samas fue testigo de incontables guerras en su sector del cosmos, lo cual desarrolló en él un rencor hacia los mortales, dado que, a pesar del tiempo, la violencia y destrucción permanecían. Wowas no era desconocedor de dicho rencor que yacía en Samas, aun y cuando este último se esforzara en disimular. Sin embargo, confiando en él, decide mantenerlo bajo su tutela y apoyarlo en todo lo necesario para gobernar sus conflictos y restaurar su ser. Las buenas intenciones de Wowas por instruir a su discípulo en dominar la paz de sus pensamientos lo conducen a perder cuidado de sus acciones y toman medidas inapropiadas. Con el fin de convencerlo en deshacerse de su rencor, le otorga uno de sus pendientes potaras de Kaioshin para permitirle que le acompañe en un viaje por el tiempo que le demuestre la evolución de las conciencias de los mortales. No obstante, al interactuar más con el entorno para comprobar sus aseveraciones, se ven envueltos en una situación hostil con una criatura, misma que, sin dudarlo, Samas elimina, exponiendo claramente su naturaleza. Ante ello, molesto, Wowas le ordena se aproxime para regresar. Una vez en su tiempo, le pide de vuelta su pendiente potara, repite los valores de las virtudes que debe lograr si desea convertirse en un Kaioshin y parte, brindándole un último voto de confianza. Sin embargo, en Samas no existiría ningún tipo de remordimiento. Con el tiempo y tras presenciar un torneo entre los universos 6 y 7, celebrado por los hermanos gemelos dioses de la destrucción, Bills y Champa, Samas acrecenta sus malignos deseos de erradicar a los mortales. Poseído en ira, al ver que los mortales superaban en poder a las deidades y tras conocer la existencia de unas reliquias capaces de conceder deseos, mismas que fueron el premio para el universo ganador, decide cumplir su cometido y realiza una visita a Sunosama, sabia deidad conocedora de todos los secretos del multiverso, y, con amenazas, obtiene la información relacionada con la ubicación de dichas reliquias. Posteriormente, regresa al planeta supremo para terminar con la vida de su mentor, tomar sus pendientes potara y los anillos del tiempo. Samas viaja a un futuro en donde ya ha transcurrido el tiempo suficiente para que las reliquias sean nuevamente utilizables, y pide el deseo de intercambiar su cuerpo por el de Son Goku, guerrero Saiyajin de magnífico poder al cual observó durante el torneo. Una vez poseedor del cuerpo, se dirige a la ubicación de Goku, termina con la vida de su familia frente a sus ojos y, finalmente, hace lo mismo con él.
Consciente del peligro que representa para sus planes, tanto el guerrero Son Goku como el dios de la destrucción Bills realizan múltiples viajes a través de los mundos paralelos por medio de sus respectivos anillos del tiempo, en búsqueda de aquel que no cuente con sus existencias. Logrando cumplir todas las condiciones, se establece nuevamente en el universo 7 y, al aniquilar a la mayoría de los mortales, encuentra un Saiyajin al cual utiliza mediante diversos enfrentamientos para controlar su nuevo cuerpo e incrementar sus poderes. Sin esperanzas de poder derrotarlo y temiendo llegue pronto su fin sin poder salvar al planeta, el joven guerrero Saiyajin de nombre Trunks utiliza la máquina del tiempo desarrollada por su madre, la doctora Bulma, con dirección al mundo paralelo donde se localizan los guerreros que lo ayudaron a restablecer la paz de su mundo. Tiempo de ausencia que Zamasu, ignorante de la existencia de dicha máquina, aprovecha para eliminar con cada uno de los Kaioshin del multiverso y, por consecuencia, a los dioses de la destrucción. Trunks arriba al mundo destino, relata los hechos futuros y, con base en el orden natural de los sucesos, descubre los caóticos planes de Zamasu, al cual el dios de la destrucción Bills elimina con rapidez. Dado que los dioses de la destrucción solo tienen permitido actuar en su mundo, solamente Son Goku y Vegeta acompañan de regreso a Trunks a su mundo paralelo. Es así como, por primera vez, enfrentan a Zamasu, ahora en el nombre Black. Vegeta domina con facilidad el combate, asegurando su ventaja se debe al hecho de Zamasu, desconociendo la naturaleza del cuerpo de un Saiyajin, es incapaz de tomar ventaja del mismo. Vegeta se dispone a terminar con la vida de Black, sin embargo, a su auxilio aparece el Zamasu del mundo actual. Reconociendo su debilidad y negándose a la posibilidad de verse derrotado y perder todo su logro, Black fue al encuentro de sí mismo, asesina a Gowas y se presenta como la representación de su deseo culminado. Ante ello, poseedor de la misma naturaleza e ideales, accede al apoyo de Black por ver exterminados a todos los mortales. Zamasu, al ser aprendiz de Kaioshin, desarrolla la habilidad de curar, y Black, al poseer cuerpo de Saiyajin, es capaz de incrementar sus poderes ante cada sanación de riesgo de muerte. Las condiciones del enfrentamiento cambian y tras ser ampliamente superados, Trunks aconseja huir de vuelta al mundo paralelo. Habiendo analizado el combate y aprendido técnicas que permitan derrotarlo, retornan para un segundo enfrentamiento. En esta ocasión, tanto el par de Saiyajin como ambos Zamasu llevarían al límite sus poderes, fusionándose Black y Zamasu con el uso de los pendientes Potaras, y a pesar de Goku y Vegeta hacer lo mismo, no fue suficiente para vencerlo. Por lo tanto, dado su vínculo de amistad, Son Goku pide la intervención de la deidad suprema Zenosama, el cual acude al instante y sin esfuerzo destruye todo el multiverso paralelo, siendo trasladada la existencia del sobreviviente Trunks y su pareja Mai a un mundo paralelo en el que dejaron de existir. Por su parte, Zenosama, por su incomprensible comportamiento, habita el mismo universo que Goku, para hacerse compañía.